Dicen desde Estados Unidos que esta es una oferta la cual Rusia no puede rechazar por nada del mundo, una tregua de 30 días. Vladimir Putin empieza a reflexionar sobre este anuncio, que viene acompañado de otra novedad. Donald Trump menciona que una delegación estadounidense va camino a Rusia para conversar sobre la relación entre ambas potencias y, por supuesto, ahí de taquito tratará de disuadir, por usar un término, tratará de convencer, creo que eso calzaría mejor, a Rusia de aceptar esta super oferta según la perspectiva estadounidense y que milagrosamente cuenta con el respaldo de Europa, de Polonia, por poner un ejemplo, de Turquía también, ni qué decir del propio Zelensky. Ay, 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 amigos, esto es muy raro que estos señores coincidan en este punto. ¿Es una trampa acaso? Bueno, vamos a hablar de esto porque en Rusia por el momento no hay luces al respecto, han preferido evadir el tema. Está ahora mismo Vladimir Putin en Kursk, esto pasó hace unos minutos, llegó a Kursk para observar el panorama y por supuesto esto se pone de candela. Vamos a hablar de esto con un invitado de lujo, analista internacional, historiador, el señor Ariel Umpierras, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio en esta coyuntura que se nos viene. Querido Ariel, bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Qué tal, Enzo? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Placentero para nosotros también, ¿eh? Déjame decirte, Ariel, qué tema tan candente. Tregua de 30 días ofrece Occidente, bueno, Estados Unidos, pero por supuesto algo en lo que coinciden los aliados de Estados Unidos y por supuesto la propia Ucrania. ¿Cómo observas este panorama, Ariel? ¿Es acaso una trampa mortal que está sobre la mesa? ¿Es un no rotundo que se vendrá desde Rusia o acaso una negociación? ¿Qué impresiones tienes al respecto? Bueno, en realidad lo primero que hay que decir es que es bastante curioso que en una guerra uno de los beligerantes, inclusive uno de los más importantes, porque acá son varios, uno de los más importantes, que es los Estados Unidos, se presenten como mediadores. Mediador es aquel que tiene el rango de neutral, por lo menos. Siempre en las guerras los negociadores eran neutrales, aquellos que no habían participado de un bando ni del otro, de tal manera de generar confianza en ambas partes. Y lo curioso es que si esta guerra existió y se desarrolló y permaneció y permanece y dura esta guerra, es gracias a los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron Victoria Nudelman, recordémoslo, ella misma lo ha dicho, la ex subsecretaria de Estado de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Ella dijo allá por 2014, el golpe de Estado contra el presidente constituido en su momento en Ucrania, lo dimos nosotros, o sea, la CIA, y nos costó $5.000 millones en el 2014. Y desde el 2014 nosotros, dicen ellos, lo dijo Hillary Clinton, en fin, todos lo han dicho, Jeffrey Sachs lo volvió a decir hace pocos días atrás, durante el 2014, del 2014 al 2022, en esos 8 años, nos dedicamos a armar, a darle instrucción militar, a darle armamento a los ucranianos, a prepararlos, a darles instrucción militar, a darles apoyo tecnológico, a instalar bases de la CIA dentro de Ucrania, allí cerca de Rusia, instalar laboratorios de guerra bacteriológica dentro de Ucrania, 37 laboratorios. En fin, le hemos dado todo lo necesario para que Ucrania pudiera hacer esa guerra. Y una cosa muy importante, no menor, durante 8 años les lavamos el cerebro a todos los ucranianos, al pueblo ucraniano, para convencerlos que los rusos son su enemigo, que se tienen que pelear con los rusos y que tienen que ingresar a la OTAN. Cosa que los ucranianos habían dicho en elecciones y en referéndum que no querían entrar a la OTAN y que no querían pelearse con Rusia. Pero tú sabes, los medios de comunicación, en manos de los sionistas de siempre, insisten hasta que las personas
incautamente se van convenciendo de lo que es malo para ellas. Por ejemplo, en este caso, los ucranianos terminan en una guerra cuando los rusos son sus familiares, son sus amigos, sus parientes, hablan ruso, son primos, cuñados, vecinos, han estudiado en Rusia. La élite del ejército ucraniano, la élite, los altos militares ucranianos, se formaron en Rusia. O sea que nada más cerca que rusos y ucranianos. Y sin embargo, los americanos, ya digo, los armaron, los instruyeron y les lavaron el cerebro. Ahora, viene un señor, Trump, que hace un mes y medio, un poco más de un mes, es presidente de los Estados Unidos y dice todo lo que dijo el que estaba antes que yo sentado en esta misma silla, es decir, Biden, todo eso ya no corre más, no va más, se equivocó, no era así. Yo no quiero más esa guerra porque va a haber una guerra mundial y una guerra atómica, yo no quiero más. También se olvida que él mismo, Trump, del 2016 al 2020, él fue presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, armó a los ucranianos, autorizó el envío de armas de las bases de la CIA, él las autorizó. Ahora, él llega, se cambia de corbata, se pone, se peina de nuevamente y dice, bueno, ahora señores, la música que estábamos tocando y que estábamos bailando cambia. Ahora ponemos otra música y bailamos de otra manera. Y acá tiene que haber paz y yo me pongo en moderador o en mediador. Bueno, es otra de los mamarrachos y de las desprolijidades a la que nos tienen acostumbrados estos muchachos de los países del norte. Es decir, ellos creen que el mundo está en función de lo que sus caprichos, sus necesidades electorales o políticas o económicas, el mundo tiene que girar en torno a esa realidad, a la de ellos. Y entonces es complicado organizarse, porque ¿cómo? Si Estados Unidos hasta el 20 de enero, es decir, hasta ayer, armaba ¿cómo digo? A los ucranianos, los insistía para la guerra y vamos a la guerra, y un día que cambia el presidente, cambia todo, el escenario mundial, la geopolítica mundial cambia, porque sí, es cierto, pero no es así como funciona el mundo, o no debería ser así. En todo caso, es lo que siempre nos reprochan a los países del sur, que no somos constantes, que no tenemos legislación seria, que no tenemos reglas de juego serias y permanentes, que las cambiamos en función de caprichos o de necesidades. Bueno, ellos son peores. Dicho esto, entonces ahora voy al tema. Esto de la tregua, bueno, es tirado de los pelos, porque esto es un acuerdo, es un capricho de Trump y su gente que lo convence o lo necesita convencerlo o apretarlo a Zelensky para que acepte esta tregua. Después vemos por qué tienen tanto interés Trump en esta tregua. No es humanitaria, no es que él está preocupado que estén muriendo ucranianos, eso no les interesa nada, no les importa nada. Después veremos por qué. Pero en todo caso, él dice, bueno, ahora quiero tregua y lo vamos a convencer a Zelensky. Ahora, pareciera, tal, si uno viene de Marte y mira esto, dice, bueno, ¿será que Zelensky y los norteamericanos van ganando la guerra? Por algo ponen condiciones. En una guerra, el que va ganando es el que pone las condiciones. Y sin embargo, todo parece indicar, los propios estrategas militares del Pentágono y europeos y del mundo están diciendo, miren, la guerra está perdida por Ucrania desde el punto de vista militar. Es más, fue lo que le dijo Trump y Marco Rubio en estos días, esta semana. Esa guerra está perdida, contra Rusia no se puede ganar, hay que cambiar. Pero en cambio Zelensky, no sé de dónde, yo no sé qué sustancia ha consumido este hombre, pero dice, no, habrá paz bajo mis condiciones. Pero amigo, usted está perdiendo la guerra, le están matando miles de personas, etcétera, etcétera. No, no, yo quiero condiciones y quiero seguridad y quiero esto y quiero lo otro. Está bien, uno puede decir, bueno, en una negociación uno empieza así, pero yo no recuerdo a los jerarcas nazis allá en mayo del 45, cuando fueron a reunirse con los soviéticos y con los aliados, entrar en aquella famosa reunión diciendo, bueno, a ver, yo quiero condiciones y a mí me dan y yo pretendo. No, fueron ahí con la cabeza gacha, dijeron, bueno, ¿dónde hay que firmar? Eso es lo único que hay que hacer. Y esto es lo que yo creo que dicho de una manera muy campechana, muy paisana,
que es lo que de alguna manera les va a plantear Putin. Sí, mire, acá las condiciones son estas. ¿Cuáles son? Las 4 blas o el territorio de Donbass, Donetsk, etcétera, que ya forma parte de la Federación Rusa junto con Crimea, eso no se toca, no se mueve, y usted me lo reconoce. Le dice, usted tiene que decirlo, le dicen a Zelensky, usted, ucranianos, ustedes tienen que decir que eso ya no les pertenece. Primero el tema. Segundo, habrá que ver el tema de Odessa. Ahí hay un tema capital donde los rusos tienen muy claro el acceso al Mar Negro, ese puerto tan importante, que es una población que es orientada hacia los rusos, o sea, simpatiza con los rusos. No creo que los rusos se la dejen regalada así. Y lo otro es, para ir a lo importante, la desmilitarización. O sea, Ucrania no va a poder tener un ejército superior a 150, 200 mil hombres, y la desnazificación. Todos esos batallones de nazis, el Azov y todos esos energúmenos psicópatas que lo rodean a Zelensky allí en el gobierno, esos tienen que desaparecer. Desaparecer quiero decir no tener injerencia. Y después, obviamente, renunciar a la OTAN, que no haya bases de la OTAN allí, y eso de las fuerzas de interposición, tropas de interposición francesas y británicas, bueno, yo creo que no hay que insistir mucho. Eso es, unos beligerantes se ponen en neutrales y en moderadores o mediadores. Yo creo, yo creo, y lo estoy diciendo porque no me caben otras palabras, o creo, no, estoy entre, o nos toman por tontos, que nos vamos a comer cualquier pescado podrido, o realmente ellos son tontos. Porque yo lo miraba y lo miré con atención varias veces, cosa que no hago tanto porque son indigeribles. La conferencia que dieron ayer a la salida de la reunión Marco Rubio y el consejero de seguridad norteamericano, y lo miré repetidas veces, y a la noche lo volví a mirar. Y yo creo que están convencidos de la estupidez que dicen. Dicen, no, vamos, las condiciones son estas y queremos paz, y entonces, pero usted no se da cuenta que usted está del lado perdedor. Y acá yo creo, pero bueno, yo no soy quien para opinar. Sí, para opinar sí, no soy quien para darle consejos a Putin ni a nadie. Pero no entiendo cómo Putin acepta negociar con los Estados Unidos como si los Estados Unidos fueran mediador. Yo creo que en este caso es como vuelvo a la Alemania nazi del 45. Aliados, ganadores, nazis, alemanes, perdedores. Y punto. No hay lugar a negociación como intermediación. Podés llamar, sí, a Arabia Saudita, podés llamar a Turquía, podés llamar a Brasil, podés llamar a la India, cualquier país que te interese, no digo los suizos, que históricamente han sido, porque ya son parte también del problema. Entonces, llamás a un mediador y decís, mire, vaya y dígale a los perdedores, Estados Unidos y Ucrania, y Francia, Inglaterra, que mis condiciones, que estoy en el campo de batalla, son estas. Yo creo, y acá voy rápido, porque todo esto requiere un análisis mucho más fino y ir a la dialéctica de la cosa. Pero yo creo que los rusos, si ya de entrada dieron un mal paso, yo no soy quien para aconsejarle a los rusos, y además, como dice un amigo, yo no doy consejos y menos gratis. Sí, pero en este caso, aceptar a Estados Unidos como mediador, como supuesto mediador, cuando encima, ayer, después de que dijo, bueno, dado que Ucrania está dispuesta a negociar la paz, los vuelvo a armar. ¿Pero cómo? Yo negocio con alguien que está armando, se está armando para matar a mi gente, a mis hombres. Yo creo que ahí Putin y el grupo que lo acompaña tiene grandes contradicciones dentro de Rusia. Hay una parte importante de la clase política rusa que no comparte esto, una parte importante de la población rusa que ve con malos ojos esto. Se han muerto nuestros hijos, ayer nos tiraron 300 drones, está bien, no cambian nada a los efectos prácticos de la guerra, pero nos asustaron, tiraron bombas, etcétera, mataron a 3 o 4 personas, nos mataron a varias personas adentro, nos invadieron nuestro territorio en Kursk, y ahora los tomamos como si tuvieran gran valor. No, no tiene gran valor. Hay que poner a las personas en su verdadera perspectiva histórica.
hoy son perdedores y hay que tratarlos como perdedores. Digamos que las condiciones, que fue lo que dijo en su momento Medvedev, y que yo me hice eco de esto hace unos 6 meses atrás, cuando dijo tendrán que venir de rodillas a pedir clemencia. Él no dijo paz, dijo clemencia. Y ahora están viendo si aceptan, si no. Yo creo que Rusia, no lo sé, se abre un gran interrogante después de haber permitido, está bien, hay condiciones que habrá que ver cómo fueron y demás, que haber perdido a Siria a manos de estos energúmenos y demás. Yo no sé hasta dónde está la fuerza de Rusia hoy en día tan fuerte y tan potente como dicen. Yo creo que sí, pero no sé, quizás haya, y el interrogante mayor, querido Enzo, y ahora te cedo la palabra, está en qué hablaron realmente Putin y Trump en esa conversación telefónica de 90 minutos hace, no sé, 20 días atrás. ¿Te acuerdas cuando Trump lo llamó a Putin? Que no se sabe que se habló ahí. Yo recibí algunos ecos, pero claro, ecos desde Washington, en el cual decían que finalmente de Ucrania se había hablado relativamente poco. A lo mejor, probablemente, y esto es quizás lo que está en el fondo de la cosa, Trump le haya prometido a Putin aflojar en las sanciones, abrir un poco, aflojar la presión, por así decirlo, permitir algunos temas económicos, comerciales, el dinero incautado allí en Europa. Este, no lo sé, no lo sé. En todo caso, es un momento de muchísimos cambios, difícil sacar, a mi juicio, difícil sacar conclusiones aventuradas sobre cómo se van a desarrollar las cosas. En todo caso, lo que el mundo está esperando, y esto, una vez más, no es un mensaje para Rusia, lo que el mundo está esperando es el mundo, el sur global, está esperando firmeza de parte de Rusia. Está esperando firmeza, que hasta ahora no ha habido respuesta. Como tú decías, hay una delegación que va hacia Moscú, pero me llama la atención que María Zaharova y el propio Lavrov y Medvedev no se hayan manifestado, o el presidente de la Duma, que son personas muy, muy fuertes y muy duras. Y cuando no lo hacen es porque hay un acuerdo interno de no decir nada. Yo me hubiera esperado que desde el Kremlin surgiera una gran carcajada. ¿De qué me están hablando estos muchachos? A ver, tómense otra raya de otra cosa y empezamos a hablar de nuevo, porque lo que ustedes están diciendo es una estupidez. En el campo de batalla voy ganando yo. Me costó mucho. Hace 3 años que dura esta guerra, ¿eh? No es joda. Han muerto mucha gente, está bien, Rusia le dice que va muy bien, pero en fin, este es el escenario como lo estoy intuyendo actualmente, querido Enzo. Y es que en verdad sí sorprende este silencio, porque a ver, lo mencionamos, hace algunas horas se confirmaba la presencia de Vladimir Putin en Kursk, llegó con una vestimenta vinculado al plano militar, ¿no? Sí. Ejerciendo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de su país. Y obviamente, y aquí hay que ser muy sinceros, uno esperaría que en una presentación como esta pregunta caída de Maduro, ¿no? Que algún periodista hubiese aprovechado el momento para preguntarle a Vladimir Putin qué hay respecto a la oferta, a la tregua que propone Estados Unidos. Ahora, también puede estar de por medio que Rusia espera la formalidad, ¿no? Del caso, o sea, claro, abiertamente no hay un documento escrito, no hay nada tangible. Quizás tenga que ver con eso, me pongo a pensar también, ¿no? Que no hay algo tangible, algo que efectivamente esclarezca puntos exactos de qué es lo que para llegar a una tregua se le ofrece a Rusia. Se había hablado y mucho de cómo de manera indirecta Vladimir Putin había gozado de los desaciertos de Trump y todo aquello vinculado al ya no enviar una cantidad de suministro, y también sobre el asunto de Starlink en Ucrania y cómo ese desconcierto fue aprovechado por el ejército ruso para aplastar. Pero aquí también entra a traer este tema, Ariel, ¿no? ¿Qué es lo que puede ofrecer Estados Unidos? Porque claramente, tú lo dices con mucha razón,
como mediador no tiene mucha coherencia actualmente considerando algunos aspectos, ¿no? Sin embargo, quizás el tema está por ahí, están a la expectativa de qué es lo que aparecerá y es el formalismo lo que se espera en estos casos. Ahora, esta reunión que se viene mañana, según adelantó Donald Trump, va a tener muchos ajíes y cebollas, como decimos en Perú. Ya María Zaharova había hablado ayer, me parece, y había adelantado que había disposición, buena disposición por parte de Rusia para atenderlos. No hablaron de una reunión inmediata. María Zaharova especulaba sobre una reunión que podría darse. Enzo, yo te puedo interrumpir. Sí, claro, claro. Permíteme que te interrumpa. Mira, en una guerra, históricamente, yo soy historiador, a lo Sí. largo de miles de años o de siglos, cuando dos contendientes o dos contrincantes se enfrentaban en la guerra, había varias opciones, dos opciones principalmente. Cuando se juntaban los dos al final de la guerra, los dos contrincantes, era porque uno venía a pedir clemencia o se entregaba o había sido vencido. Si uno se entrega en una guerra cuando dos se pelean, pueden ser 10, pero cuando dos partes, cuando se juntan las dos partes, las dos cabezas, es para que uno se entregue. Si uno no se entrega y cree que puede seguir o que prefiere evitar más pérdidas, entonces ahí sí aparece un mediador. Pero yo no entiendo cómo Rusia acepta de mediador a un contrincante que está perdiendo la guerra, que es Estados Unidos, y que encima acaba de decir ayer que le va a dar más armas y más dinero y etcétera, etcétera. O sea, hay un sinsentido en todo esto Sí. y me parece poco consistente que los norteamericanos sean inconsistentes y todo eso. Me parece poco serio de parte de Rusia. Rusia, perdón, ¿con quién está hablando usted? Usted está hablando suponte, lo que históricamente eran los suizos. Está hablando con suizos que eran los mediadores, donde se hacían siempre, ¿te acuerdas? En Ginebra, las reuniones de mediación y de moderación. ¿O está hablando con uno de los contrincantes? Porque si está hablando con uno de los contrincantes y que está perdiendo la guerra, lo único que se discute es la rendición. Uno se rinde y después dice, bueno, a ver, el que ganó pone las condiciones y el otro acepta o no acepta, discute, pide más, pide menos, etc. Pero no entiendo yo aquí. Y acá es algo que los amigos analistas pero sobre todo me parece que se están dejando influenciar por los medios de prensa occidentales, que están armando un circo que en conclusión quiere decir dos cosas. Los rusos son malos, los rusos no quieren la paz, y mire qué crueles son, y tiene razón Macron y Ursula von der Leyen y los ingleses, de armarse para combatir a los rusos porque son unos salvajes que no quieren la guerra. Y no es así, o sea, Rusia se está cavando sus propias fosas desde el punto de vista hasta mediático, porque con razón podrán decir a lo largo de años que Rusia no quiso la guerra. O quizás Rusia no está ganando la guerra. Entonces, si no está ganando la guerra, bueno, sí, tendrá que negociar. Bueno, está bien, no ganó ninguno, salimos empatados y hacemos la de Corea del Sur y Corea del Norte de 1956. Es Claro. decir, de hace 80 años, 70 años. Ninguno ganó, ahí hay un armisticio. La guerra de Corea no la ganó ni Corea del Norte ni Corea del Sur. Hay un armisticio. Paz. Paz. Dejamos de matarnos, pero estamos en guerra todavía. Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra. Entonces, si va a haber paz y hay un ganador y ese que pone las condiciones y el otro acepta. Puede patalear un poco o pedir, no tanto, esto sí, esto no, bueno, ya está. Ahora, si se está negociando la paz, entonces Rusia no ganó la guerra. Tampoco nos intoxiquen ni del lado occidental ni del lado ruso, ¿no? Enzo. Sí, sí, tiene mucho sentido esto. Claro, es que también este aspecto que tú mencionas, Ariel, es muy importante, porque, a ver, ¿hasta qué punto Rusia podría confiar en aquello que se pueda colocar sobre la mesa, ¿no? Nada, Ese es el nada. ¿Qué le pueden punto. dar los ingleses, los americanos? No hay nada. Traición, ya lo han traicionado siempre. Claro, ese es el asunto. No hay que olvidar, ¿no? Los acuerdos de Minsk. O sea, hay muchas cosas que entran en esta ecuación que, por supuesto, hacen que la decisión que pueda tomar Rusia ahora mismo tenga efectos o daños colaterales no en estas generaciones, sino en futuras. Ya lo hemos observado, la historia habla, la historia no miente.
qué situación tan polémica, Ariel, y a propósito de eso, a mí sí me llamó mucho la atención la actitud tan eufórica de Turquía, ¿no? Que es algo que también me parece es importante mencionarlo en todo este interín, que es un actor finalmente también de esta historia que trataba en su momento de prevalecer en el ámbito diplomático y quedar como un mediador, que también se ofreció Recep Tayyip Erdogan, y los turcos están diciendo a voz en cuello que es importante que Rusia acepte, que es que sería una decisión saludable. Es lo que ha manifestado Recep Tayyip Erdogan, ¿no? Al juntarse con Donald Tusk, el primer ministro polaco, y ha dicho abiertamente que respaldan la tregua de un mes en Ucrania y que sería coherente y positivo que Rusia pueda corresponder con las intenciones que ha manifestado Ucrania del alto al fuego. Estos factores, sobre todo Erdogan, Es ridículo, es en toda esta ridículo. historia. Sí, Querido sí. Enzo, es ridículo todo esto y esto nos llama a una profunda reflexión desde el sur, desde Latinoamérica, eh, en el sentido de que estamos rodeados de gente bastante poco seria, bastante irresponsables y curiosamente cada uno atiende su juego en esto. Por eso siempre un abrazo al querido Jota, que tanto insiste como tú y todo el grupo allí de prensa alternativa en la patria grande latinoamericana. Porque lo que hay afuera, lo que hay afuera, sí, te parece que sí, que son muy importantes y que toman sabias decisiones pero como tú bien lo has dicho, ¿qué puede esperar Rusia de los anglosionistas, de Inglaterra, de Estados Unidos, de ese grupo de nazis de Ucrania? Traición y más traición. Lo hicieron en la época de los acuerdos de Minsk. Pero lo peor de todo esto, traición, está todo bien, es que en el medio han quedado miles de personas muertas, mutiladas, familias destrozadas. Yo creo que esta gente, yo te digo sinceramente, tengo unos cuantos años y he estado en muchas negociaciones y he visto muchas cosas, pero lo que estoy viendo ahora, el nivel de poca seriedad, no sé cómo llamarlo, porque no es improvisación, de poca seriedad, de poca solvencia de los dos lados, a mí me sorprende profundamente y estoy un poco enojado también porque han embarcado al mundo al borde de la guerra mundial, de la guerra atómica, y vemos estas payasadas que están haciendo estos señores ayer, Marco Rubio y el otro, hablando de paz y queremos paz, y dice, no, pero, y 2 minutos antes habían dicho el presidente Trump ya ordenó mandar armas y los drones que cayeron ayer eran todos ingleses. Esos 300 drones que tiraron ayer o antes de ayer, que tiraron sobre Moscú, eran ingleses. El apoyo satelital y de guía electrónica que se les dio eran norteamericanos. Entonces yo no puedo estar negociando con ese que me está matando a mi gente como si fuera neutral. Negocio con él si viene a rendirse, como se hizo en todas las guerras. En todas las guerras se hizo así. El que perdía, salía, una banderita blanca, y se entregaba y aceptaba las condiciones más o menos humillantes que tuviera que aceptar en una guerra. Y si no, no te hubieras metido en una guerra. Estoy hablando de Zelensky. Pero, no sé, estamos también intoxicados por esto de las fuerzas especiales rusas que ingresaron allí a la retaguardia por el túnel, por el gasoducto, y nos parece algo magnífico. Está todo muy bien, está todo muy bien. Pero acá el fondo de la cosa es que se le está dando tiempo y espacio cultural, propagandístico, para que los europeos, como lo hicieron ya esta semana, estos días, hablen de 800.000 millones, que no serán 800.000, no sabemos cuánto será, para rearmarse, millones de euros para armarse en Europa, porque los rusos son malos y hay que prepararse para la guerra con Rusia. Estos muchachos dentro de 5 años los tenés de vuelta en guerra. No tengas la más mínima duda que los tenés de vuelta a los ingleses, a los alemanes. Si hicieron 2 guerras mundiales, lo llevan en su genética, en su ADN. Ellos, los franceses, todos estos, los italianos, los nórdicos,
Los nórdicos todavía tienen, los suecos todavía sueñan con aquel gran imperio que doblegó a la Rus de Kiev hace 800 años. Y los dinamarqueses no son chicos tiernos, dulces, que se van a quedar quietos. Entonces, yo estoy realmente consternado por la falta de decisión rusa. Porque además, si Rusia tiene, como dice, y creo que los tiene, esos misiles hipersónicos y demás, ¿cómo es que no terminó esta guerra hace 2 años? 2 años había que terminarlo. ¿Cómo? Hay una frase en francés que dice, a la guerra como en la guerra. A la guerra como en la guerra. Esto había que terminarlo hace 2 años, si no más, sacando de juego, no quiero usar términos que parece que uno incita al odio o a la violencia, que no es para mí el caso. Pero había que sacar de juego a Kiev, había que sacarlo de juego como fuera. Y si Rusia tenía los elementos, había que hacerlo. Ahora, yo creo que en Rusia hay muchos intereses. Allí está la colectividad Lubavitch, de judíos Lubavitch, que está presionando muy fuerte en torno a Putin, ofreciéndole algún intercambio con los Estados Unidos. ¿Te acuerdas que es una colectividad muy fuerte dentro de los Estados Unidos? El gran rabino de Israel, de Rusia. Hay algo allí que yo todavía no termino de descifrar correctamente. Tengo la intuición de por dónde viene la cosa. Pero en todo caso, yo creo que estos muchachos del Kremlin, que son todos de San Petersburgo, todavía siguen con la esperanza de que Occidente los acepte. En fin. Es Voy parte. crudo, como te verás, como te habrás dado cuenta, hoy voy crudo. Está bien. No tengo paciencia para dar vuelta. No, por favor. Por favor, Probablemente esté me encanta, equivocado, a mí me ¿no? encanta cuando tocas estos temas tan controversiales, Ariel, así que es una opinión válida, se respeta. Y has dejado rodando, hay muchos temas interesantes, que el público seguramente en los comentarios va a también dar sus impresiones, pero es un asunto en verdad enigmático y, como tú mencionas, poco serio, entre otras cosas. Pero bueno, querido Ariel, hemos disfrutado esta conversación como es costumbre y por favor, cuéntanos sobre geopolítica, Ariel Umpierres, tu canal, Bueno, cuéntale a nuestra audiencia. estos días estoy tratando este tema, obviamente con más tiempo, desde ya, en mi propio canal, entonces, y con mucha más crudeza, porque yo le debo a Prensa Alternativa también una cierta mesura y equilibrio que en mi canal no tengo. Ok. No lo tengo, pero sí, así que claro, que los amigos se suscriban a Prensa Alternativa, que dejen mensajes también a mi canal, en fin, un trabajo en equipo, querido Enzo. Un abrazo. Gracias, Ariel, te agradezco infinitamente. Y al público les comento que en la descripción del video colocaremos información, el enlace para que usted pueda sumarse a la familia de Geopolítica Ariel Umpierres, el canal de Ariel Umpierres. Suscríbanse, comente, comparta, denle me gusta a sus videos. Por supuesto, también Prensa Alternativa. No se olviden suscribirse, comentar, compartir y darle like. Nos estamos reencontrando muy pronto, querido Ariel. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Hasta Saludos. pronto, público.